Buenas noches, jóvenes, soy David Sosa y en esta oportunidad les voy a hablar sobre el análisis vectorial, ¿sí? Sobre el análisis vectorial, la primera parte. En esta primera parte del análisis vectorial vamos a ver los vectores desde un punto de vista geométrico, ¿sí? Vamos a analizar sus propiedades, ¿sí? Entonces, empecemos. Antes de ver los vectores en sí, vamos a clasificar a las magnitudes físicas, pero por su naturaleza, ¿de acuerdo? Por su naturaleza, las magnitudes físicas se dividen en magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. ¿Cuál es la diferencia entre ambas magnitudes? Que las magnitudes escalares solo poseen dos cosas, por así decir. Poseen valor numérico y poseen unidad de medida. Ejemplo de ellas tenemos a la masa, la temperatura, la energía o la densidad. Pueden haber otras. ¿Está bien? Por otro lado, las magnitudes vectoriales poseen tres cosas. Poseen unidad de medida, poseen valor numérico y dirección. ¿De acuerdo? Entre ellas tenemos a la fuerza, la velocidad, aceleración o el impulso. Y también hay muchas más. ¿Sí? Deben darse cuenta que la característica que diferencia a una de la otra es su dirección. ¿De acuerdo? Las magnitudes escalares no poseen dirección y las magnitudes vectoriales sí. ¿Está bien? Ahora vamos a definir lo que es un vector en sí. Un vector es un ente matemático que posee módulo y dirección. También se dice que posee sentido. ¿Está bien? Todo eso va a ser respecto a un nivel de referencia. Acá tenemos un gráfico en el que tenemos un vector en el plano cartesiano, o sea, en el eje, en los ejes en el plano formado por X e Y. ¿Sí? Como ven, este vector A, que se denota generalmente por una letra de mayúscula, con una pequeña flecha encima que apunta hacia la derecha. ¿Sí? Esto de acá se lee vector A. Este vector posee una longitud a la cual se le denomina módulo. ¿Está bien? Y ese módulo se va a representar con la misma letra que el vector, pero sin la flecha que está arriba. ¿De acuerdo? Entonces, esta A significaría el módulo del vector A. Y su dirección y sentido en el plano cartesiano va a venir dado por este ángulo. Este ángulo es un ángulo en posición normal. ¿De acuerdo? Porque parte del eje horizontal hacia el vector. ¿Sí? Recuerden, un vector es un ente matemático que posee módulo, dirección y sentido. ¿Está bien? El módulo es la longitud de ese vector y la dirección y el sentido, en este caso, vienen representadas por el ángulo de inclinación. Muy bien. Ahora, los vectores tienen algunas propiedades similares a la de los números. ¿Está bien? Una de ellas es la adición o la suma de vectores. Los vectores se pueden sumar. ¿De acuerdo? Para sumar vectores desde un punto de vista geométrico se utilizan tres métodos. El primero de ellos sería el método del triángulo. ¿De acuerdo? Para usar este método, los dos vectores que quieren sumar, en este caso A y B, deben estar seguidos el uno del otro. Como se ve en la figura, está el vector A y donde termina el vector A, comienza el vector B. A eso me refiero con que estén seguidos. ¿Sí? El vector suma, el vector que es igual a A más B, va a ser aquel vector que empieza donde empezó el vector A y va a terminar donde terminó el vector B. ¿Sí? Este vector C, el que cierra la figura, representa la suma de A y de B. Así. ¿Está bien? Pues recuerden, el vector suma es aquel vector que empieza donde empezó el primero
y termina donde terminó el último. ¿Sí? Un poco de juego de palabras. El otro método para sumar dos vectores es el método del paralelogramo. En este caso, los dos vectores deben salir del mismo punto. ¿Sí? Tengo el vector, de este punto sale el vector A y de este mismo punto sale el vector B. ¿De acuerdo? Entonces, se trazan paralelas a los vectores. Esta línea horizontal sería la paralela al vector B y esta línea oblicua sería la paralela al vector A. De tal manera que se está formando un paralelogramo. La diagonal principal de ese paralelogramo, ese vector va a representar el vector suma. ¿De acuerdo? ¿Sí? Como ven, tenemos dos métodos geométricos para poder calcular la suma de dos vectores. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasaría si tuviera más de dos vectores? En ese caso se utiliza la generalización del método del triángulo, que vendría a ser el método del polígono. ¿De acuerdo? En este caso, como ejemplo, tenemos cuatro vectores, los vectores A, B, C y D. Tienen que estar seguidos el uno del otro, ¿sí? Y aquel vector que cierra la figura va a ser el vector suma. En este caso sería el vector E. E es igual a A más B más C más D. ¿Está bien? Tiene la misma idea que el método del triángulo. Cero, solo que con más vectores. ¿Está bien? Entonces, como ven, es muy sencillo de entender los tres métodos. ¿De acuerdo? Y por última parte en la teoría, vamos a ver lo que significa el vector resultante, o cómo se define. Su definición es bien sencilla, de tal manera que el vector resultante es la suma o adición de un conjunto de vectores. ¿Está bien? Esta palabra es importante, es clave. El vector resultante es la suma o adición de un conjunto de vectores. ¿Ya? Por ejemplo, si tuvieran, no sé, 5 vectores y les dicen, ¿no? Calcula la suma de esos 5, calcula el vector resultante, lo que deben hacer es calcular la suma de todos esos vectores. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer una recopilación a la parte teórica. ¿De acuerdo? Estamos viendo la primera parte del análisis vectorial. ¿Sí? Empezamos definiendo la diferencia entre las magnitudes escalares y vectoriales. ¿De acuerdo? Las magnitudes escalares solo poseen valor numérico y unidad de medida. Y las magnitudes vectoriales poseen valor numérico, unidad de medida y dirección. ¿Sí? Por ejemplo, con respecto a la masa, un valor de masa yo podría decir que M es igual a 4 kilogramos. ¿Sí? Entonces, acá se observa, se ve que este valor de masa tiene un valor numérico que vendría a ser el 4 y tiene una unidad de medida que sería el kilogramo, ¿sí? Que corresponde a una magnitud escalar. Y un ejemplo para una fuerza, por ejemplo, sería una fuerza F que es igual a ver, más 4 y newtons. ¿Sí? Este 4 representa el valor numérico. El más y el i, el vector i, representan que esta fuerza está dirigida hacia la derecha. ¿Sí? Más que eso, representa la dirección y el sentido. Y la n mayúscula representa la unidad de medida de la fuerza, que es el newton. ¿Sí? Entonces, se ve claramente que un vector tiene tres componentes. Tiene su valor numérico, la unidad de medida y la dirección. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a resolver una serie de ejercicios. Son 10 ejercicios. ¿Sí?
Vamos a empezar desde un nivel muy sencillo y vamos a ir subiendo gradualmente, pero tampoco tanto. ¿Está bien? Empecemos. En el problema número 1 me dan un gráfico y me piden calcular la suma de los tres vectores A, B y C. Bueno, de este problema vamos a sacar una conclusión importante. ¿De acuerdo? Lo que voy a hacer es volver a graficar el dibujo. ¿Sí? Voy a volver a graficar el dibujo. Tengo el vector A. Y hacia acá tengo el vector B. Pero voy a utilizar una propiedad de los vectores. Es que en vez de poner acá el vector C, lo que yo voy a poner es otro vector. ¿Sí? Voy a poner otro vector que tiene el mismo módulo que el vector C, pero en sentido opuesto. Así. Este vector que está con azul ya no va a ser el vector C, sino va a ser el vector menos C. ¿Sí? Entonces, acá vamos a usar una propiedad de los vectores. Es que el negativo de un vector se diferencia del vector original solo por su sentido. ¿De acuerdo? Allí está, pueden notar la diferencia. Este es el vector C y este es el vector menos C. Ahora, voy a utilizar la propiedad del método del triángulo. ¿Cuál es esa propiedad? Los vectores A y B están seguidos. A y B están seguidos. Y el que cierra esa figura de A y B sería el vector menos C. ¿Qué significa eso? Significa que A más B va a ser igual al vector que cierra la figura. Y el vector que cierra la figura es el vector menos C. ¿Sí? O sea, menos C es la resultante de estos dos. ¿Sí? El que cierra la figura. Entonces, el vector menos C lo voy a pasar a sumar al lado izquierdo y tendría que A más B más C, esto es igual a 0. 0, pero en forma de vector. ¿Está bien? Ya tengo esa relación. Ahora voy a ir a lo que me piden. Bueno, eso es justamente lo que me están pidiendo calcular. A más B más C. A más B más C es igual a 0. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la conclusión importante? Si yo tengo un conjunto de vectores en el que dichos vectores forman una figura cerrada de tal manera que ellos están seguidos, ¿sí? Como en esta figura, A, B y C están seguidos, la resultante o la suma de todos esos vectores va a ser igual a 0, ¿sí? No solo se cumple para 3 vectores, se cumple para más de 3. ¿De acuerdo? Allí está. Ahora vamos a resolver el problema número 3, que me piden calcular el vector resultante. Como les había mencionado, el vector resultante, por definición, es la suma de todos los vectores que me piden, ¿no? O los que están en la figura. Entonces, el vector resultante sería el vector A más el vector B más el vector C. ¿Sí? Eso es por definición. Ahora, tengo que hallar una relación entre alguno de los vectores que aparece en la figura. ¿Sí? Entonces, si yo observo la figura, yo me doy cuenta que el vector C más el vector B es igual al vector A. ¿Sí? El vector C más el vector B va a ser igual al vector A. Y eso yo lo voy a poner abajo. B más C es igual al vector A. Entonces, la segunda ecuación la voy a reemplazar en la primera. Entonces,
el vector resultante va a ser igual al vector A más B más C. Pero B más C era igual a A. Así que estos dos términos lo voy a representar por A. Finalmente, el vector resultante va a ser igual a 2 veces el vector A. ¿Sí? Por lo tanto, esta sería la respuesta. ¿Ya, jóvenes? Ahí está. Esa es la idea al momento de resolver estos problemas. Me van a pedir hallar el vector resultante. Voy a tener que hallar relaciones entre los vectores y luego tratar de reducir hasta que me quede algo pequeño. ¿Sí? Continuamos con el problema número 5, donde también me piden hallar el vector resultante. Recuerden, el vector resultante es igual a la suma de todos los vectores. En este caso tenemos A más B más C más D y E. Recuerden también que para representar a los vectores hay que ponerle la flechita sobre ellas, sobre las letras. ¿Sí? De esta manera. Esas flechitas indican que estas letras son vectores, ¿sí? O representan vectores. Ahora, tenemos que hallar relaciones entre los vectores del gráfico, ¿sí? Bueno, si yo me centro en el vector A, que empieza en este punto, seguido del vector A tenemos al vector B y luego al vector C, que llega hasta acá. Si notan, el que cierra a B y a C vendría a ser el vector F. Entonces, A más B más C va a tener que ser igual al vector F. ¿Sí? Disculpen, acá me faltaba adicionar la F. ¿Está bien? Allí está. A más B más C va a tener que ser igual a F. También puedo obtener otra relación. Si me fijo en este triángulo, yo puedo decir que D más E va a ser igual a F, el que cierra la figura. ¿Sí? D más E va a ser igual a F. ¿Está bien? En la primera parte he usado el método del polígono y en la segunda parte he usado el método del triángulo. Ahora, voy a ir a la primera ecuación. Entonces, la resultante va a ser igual a A más B más C, esta parte. Pero A más B más C, esto era igual a F. Así que estos tres vectores lo voy a representar por F. O lo voy a reemplazar. Más D más C. Pero D más E era igual a esta F. Así que ellos dos lo represento por otra F. Más la F que ya estaba acá. Que ya estaba ahí, más F. Por lo tanto, finalmente, el vector resultante va a ser igual a 3 veces el vector F. Y con esto cerraría el problema. ¿Está bien? Como notan, se está utilizando la misma metodología. ¿Sí? Ponemos al vector resultante, que es la suma de todos los vectores. Luego hallamos relaciones entre los vectores del gráfico y al final reemplazamos. ¿Está bien? Acá también lo voy a encerrar los vectores que he juntado, que serían B y C. ¿Sí? Y B y C era A. Muy bien, jóvenes. Continuamos. Problema número 7. Hallar nuevamente el vector resultante. Al igual que en todos estos problemas, ¿sí? Me piden hallar el vector resultante. A ver. Seguimos con la idea, ¿no? El vector resultante
es igual a la suma de todos los vectores. Sería A más B más C más D y E. ¿Está bien? Hay que ponerle la flechita que indica que es un vector. Ahora, hay que hallar relaciones entre los vectores del gráfico. ¿Sí? A ver. La primera relación que yo puedo encontrar es que, a ver, sería que C más B me da A. ¿Sí? C más B me da el vector A. C más B me da el vector A. ¿Ya, jóvenes? Ahí está. Recuerden, C más B me da el vector A. También puedo decir que en este triángulo inferior los tres vectores están seguidos. ¿Sí? Miren, están seguidos. Como están seguidos y formando una figura cerrada, los tres vectores suman 0. Es decir, que C más D y E, esto va a ser igual a 0. ¿Ya? Allí está. Ahora, las dos ecuaciones de abajo las debo reemplazar en la ecuación de arriba del vector resultante. Entonces, a ver, ¿cómo lo plantearíamos? Lo plantearíamos de esta manera. Miren, el vector resultante va a ser igual a... A ver, lo voy a volver a copiar, miren, lo voy a volver a copiar. A más B más C. Acá va a ser más D más E. ¿Sí? Esos son los 5 vectores que aparecen en el problema. Pero como notan, he dejado un pequeño espacio. Ese pequeño espacio lo he dejado para hacer una especie de artificio. ¿Sí? Acá voy a poner más, otra vez, el vector C. Pero si yo sumo al vector C, para no alterar la ecuación, también debo restar una vez el vector C. Así. ¿Está bien? De tal manera que estas C se van a eliminar y quedaría lo mismo de arriba. ¿Sí? Ahora sí voy a reemplazar los datos que había obtenido. A ver. Un momento. O creo que no era. Si era necesario. Un momento. Muy bien, continuando. Continuando con el problema 7. A ver. Habíamos aumentado una vez el vector C, pero a la vez habíamos quitado una vez el vector C, para que no se altere. ¿Está bien? Ahora vamos a reemplazar las relaciones que había mencionado. Miren, empezando por esto. B más C, esto es el vector A. A. ¿Sí? B más C es A, lo estoy reemplazando. Por la parte de adelante tenemos una vez el vector A. ¿Sí? Más C, D y E juntos es igual a 0. Así que esta parte es igual a 0. Menos el vector C. Este es igual al vector R. Así que finalmente el vector resultante será igual a 2 veces el vector A, pero quitándole una vez el vector C. ¿Sí? Y ahí quedaría el problema. A ver, seguimos, jóvenes. Seguimos. Para el problema 9, vamos a trabajar en el mismo gráfico, ¿sí? Vamos a trabajar en el mismo gráfico y vamos a hacer lo siguiente. Si el vector D es aquel vector que está
dirigido en este sentido, si yo trazo un vector que tiene la misma medida, pero en sentido opuesto, este vector de azul ya no va a ser el vector D, sino va a ser el vector menos D. ¿Está bien? Lo mismo voy a hacer con el vector B. ¿Sí? Este vector, a ver, que está así. El de azul va a ser el vector menos B. ¿De acuerdo? Ahora, lo que voy a hacer, jóvenes, es aplicar ese criterio de que si los vectores están seguidos en una figura cerrada, los vectores suman 0. ¿Está bien? Y voy a partir por el vector A. Así que el vector A ¿sí? ¿Quién es el que le sigue al vector A? El que le sigue al vector A sería el vector menos D. Menos D más, ¿quién le sigue al vector menos D? Le sigue el vector C. Le sigue el vector C. Luego está el vector menos B. Y ahí cerramos la figura, porque vuelvo a regresar al vector A. Por lo tanto, como estos 4 vectores están seguidos, la suma de ellos va a tener que ser igual a 0. ¿Sí? La suma de ellos va a tener que ser igual a 0. Ahora, a los 2 vectores que están negativos, los voy a pasar a sumar al lado derecho. Entonces, A más C va a ser igual a B más D. ¿Sí? Y pasan a sumar. Finalmente, el vector resultante es A más B más C y D. Pero voy a hacer un pequeño juego que va a consistir, en vez de poner A, B, C y D, lo que voy a poner es A más C más B más D. ¿Sí? ¿Para qué he hecho eso? Para poder agrupar B más D. ¿Sí? Entonces, el vector resultante va a ser igual a más C más B más D. Pero B más D era igual a más C. A más C. Así que finalmente el vector resultante va a ser igual a 2 veces A más C. 2 veces A más C. Y esta sería la respuesta. ¿Sí? Como ven, en este caso he usado otro método, ¿de acuerdo? Un método similar al del problema 1, donde invertimos los vectores. ¿Está bien? Continuemos. Problema 11. Me vuelven a pedir hallar el vector resultante. Vamos a hacer lo mismo que los casos anteriores. ¿Sí? Si notamos la figura, A más B más C va a ser igual a D. A más B más C va a ser igual a D. ¿Sí? Ahora, voy a escribir el vector resultante. El vector resultante es la suma de todos los vectores. Sería A más B más C más D. Ese es el vector resultante. ¿Sí? Pero de la ecuación de arriba, yo puedo decir que estos 3 vectores me van a dar D. Así que sería más el otro D igual al vector resultante. Por lo tanto, el vector resultante va a ser igual
a 2 veces el vector D. ¿Sí? Y esa sería la respuesta. Continuemos. Problema 13. A ver, hallando relaciones entre los vectores, la primera que encontraríamos sería que, a ver, por acá, B, C, a ver, F, D, C y B, como están seguidos, ellos van a sumar 0. ¿Está bien? A ver, miren, B más C más D y F, esos 4 vectores van a sumar 0. ¿Por qué suman 0? Porque están formando una figura cerrada y están seguidos. ¿Sí? Ahí está, suman 0. Pero me falta obtener una relación de la figura de arriba, ¿no? Del triángulo. ¿Está bien? Entonces, yo puedo decir que A más F y E, ellos también suman 0, porque también están formando una figura cerrada seguida. ¿Sí? A más E más F, ellos también suman 0. ¿Sí? Ahora voy a escribir al vector resultante. El vector resultante, recuerden, es la suma de todos los vectores. Que A más B más C más D más E y más F. ¿Sí? Allí está. Lo que voy a hacer ahora es esta ecuación la voy a reordenar. La voy a reordenar y además voy a adicionar un vector. ¿Sí? A ver, tengo el vector R. Eso va a ser igual a ver, tengo A, esta A, tengo al vector E y el vector F, tengo a E y a F, ¿sí? Miren, ya tengo estos 3 términos. Ahí está. Luego me queda B, C y D. Lo voy a escribir. Más B, más C y D. ¿Sí? Pero para usar esta